llama Renovando Nuestra Adoración. Así es como se llama la serie, Renovando Nuestra Adoración. Y hoy vamos a ver Ordenando las Prioridades, que son los primeros 4 versículos de este libro tan corto, como decía mi hermano Horacio, que tiene 2 capítulos. ¿Y usted conoce a Ageo? Yo personalmente lo conozco re poco. A mí que me encanta el Antiguo Testamento, es el área de la Biblia que más me gusta, el Antiguo Testamento. Estudiando al profeta Ageo me di cuenta que sé, pero muy poco de él, muy poco. Así que no se sienta extraño si usted también no conoce mucho. Es un profeta muy poco conocido. Y hoy la predicación tiene que ver con el tema de las prioridades. Cuando nosotros estamos en nuestras jornadas de trabajo, cuando nosotros estamos en nuestras actividades habituales, tenemos ciertas prioridades, que a veces nuestros jefes nos demandan cosas que son más urgentes y que tenemos que sacar y tenemos que hacer. Pero cuando llega la hora de colación, de ir a comer, ¿la prioridad cuál es? Ir a comer, ir a alimentarse, tener el tiempo de descanso, y toda mi concentración está en poder comer. Yo, por ejemplo, cuando trato de almorzar, dejo el celular en silencio o lo apago, porque me gusta comer tranquilo. Mi prioridad es comer. Y luego que uno termina ese tiempo de descanso, uno vuelve a su actividad y la prioridad entonces es el trabajo nuevamente. Y así es en toda nuestra vida. En todas las cosas que están en nuestras vidas, siempre hay prioridades. Nuestras decisiones también son parte de nuestras prioridades. Hay decisiones que son mucho más importantes que otras. Por ejemplo, si yo voy a comprar pan, comprar marraqueta, no, aquí le dicen pan francés. Comprar pan francés no es tan importante como llevar algo para el pan. Porque si llevo con algo sin pan, me retan en la casa. Entonces la prioridad tiene que ser también llevar algo para el pan. La vida está llena de prioridades. Y nosotros muchas veces estas prioridades las ordenamos mal. No sabemos definir y ordenar prioridades. Y eso es lo que el Señor reprende al pueblo de Israel. Ustedes no han sabido ordenar las prioridades. Déjenme contarle un poco del profeta. El profeta Ageo, profeta del regreso del cautiverio babilónico a Israel. Y usted se imaginará cómo debió haber estado la nación de Israel, la tierra de Israel, completamente destruida y desolada. Cuando uno lee el profeta Oseas y uno lee también Segunda de Crónicas, uno se da cuenta de que una vez que el imperio babilónico vino a invadir Israel, destruye todo, destruye casas, quema el templo, roba los utensilios del templo y destrozan todo lo que es Israel, el pueblo. Y bajan los edomitas y roban lo que había quedado de lo que se habían llevado ya los babilónicos. O sea, cuando vuelve el pueblo de Israel de Babilonia, no había pero nada, absolutamente nada. Después de 50 años de cautiverio, vuelven solamente 50.000 personas. Estamos hablando de una nación de cerca de 3 millones de personas. De 3 millones de personas vuelven solamente 50.000. El resto queda en Babilonia porque ya tenían sus trabajos, tenían sus casas, tenían sus comodidades. Y deciden quedarse en Babilonia en vez de volver a Israel a levantar el templo. Y cuando uno lee Esdras capítulo 1, uno ve en Esdras que dice que viene el Espíritu de Dios y amonesta a Ciro, el rey persa, para poder edificar nuevamente el templo. O sea, Ciro les dice a los judíos que pueden volver a su tierra para levantar el templo de Israel. Y efectivamente eso sucede. Entonces el Señor levanta a Nehemías. ¿Se acuerda de Nehemías? Y Nehemías comienza la reconstrucción del templo. Pero esta reconstrucción del templo duró solamente 3 años. Solamente 3 años. Y hubieron problemas y la construcción del templo fue detenida. Después de esto pasan cerca de 16 años. Y el templo por casi 16 años está abandonado y destruido. Y la prioridad que era construir el templo había sido dejada a un lado. Y el pueblo, ¿qué empieza a hacer? A construir sus casas, a reactivar el comercio, a volver a ser una nación, a levantar su ejército. Y cosas que están bien, cosas que son parte también de las prioridades que debería tener el pueblo. Pero lo más importante
era levantar el templo. Y era lo que no estaban haciendo. Hermanos, en la mañana hoy el pastor predicó casi 1 hora. Yo les prometo que no va a ser tanto. Tengo 2 cosas que decirle y que tenemos que ver nosotros aquí en el texto. Y lo primero que nosotros vemos en los primeros 2 versículos, del 1 al 2, es que el verdadero rey habla a su pueblo. Cuando nosotros tenemos nuestras prioridades desordenadas, cuando la iglesia de Jesucristo tiene sus prioridades desordenadas, entonces viene el rey y habla. Veamos qué dice la Biblia. Los primeros 2 versículos dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, primer versículo, el mensaje, hermanos, es urgente. Dios tiene una urgencia para que el pueblo ordene sus prioridades. Si usted se fija y lee los profetas mayores y menores, siempre, por lo general, se hace una introducción del profeta. Profeta tantito, hijo de tal, de la tribu tanto, en el año tanto, con el rey judío del tiempo. Aquí no se hace una introducción de Ageo. Ageo entra directo a la revelación que Dios le había dado al pueblo. O sea, ordenar las prioridades era algo urgente. Era algo que Dios estaba demandando de forma urgente. Dice, en el año segundo del rey Darío, después de presentar al rey Darío y de dar fecha de la visión, dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Esto es muy potente, hermanos, y sobre todo para mí, que ya constantemente estoy predicando acá. Los hombres siempre queremos resaltar. Los hombres siempre queremos estar en posiciones de gloria, donde nos miren. Y aquí el profeta Ageo nos enseña algo a quienes predicamos. Lo importante no es el predicador. Lo importante es el mensaje que lleva el predicador. Y el mensaje que lleva este predicador, que es Ageo, es urgente. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos frente a la palabra de Jesucristo, cuando escuchamos la palabra de Jehová, esta palabra debe ser urgente para nuestras vidas, porque no hay ninguna otra cosa en el mundo entero que sea más importante que las cosas de Dios. Las cosas de Dios tienen un carácter de eternidad. Amén. Mientras que nuestras cosas son efímeras, son pasajeras y mueren de forma rápida. La palabra de Dios es urgente para nuestras vidas. Eso es lo primero que nosotros vemos en el pasaje. Que el pueblo vuelva a reconstruir el templo es algo urgente. Urgente. Que usted y yo nos dispongamos a reconstruir el templo de forma figurada, valga la redundancia, es urgente. Que nos hagamos cargo del trabajo en la iglesia es algo urgente. Porque si nosotros nos hacemos cargo de las cosas de la iglesia, si nosotros nos hacemos cargo del reino de Dios, entonces también nos estaremos haciendo cargo de que las personas no vayan al infierno y mueran. Esas son las implicancias de que nosotros tomemos las riendas de la iglesia. Entonces lo primero que nos dice el profeta es que la palabra es urgente. Después hace un contraste. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. ¿Qué está haciendo el profeta Ageo? Es poniéndole fecha a la predicación que le está exhortando al pueblo. Es poniendo fecha. Pero fíjese lo que pasa en este primer versículo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Hay un rey que es Darío. Darío, rey medo-persa, rey del mundo. En ese momento había destruido el imperio más grande que había conocido la humanidad. Había destruido a Babilonia. Imagínese eso. Los sirios y los persas habían destruido el imperio más grande de la humanidad. Y que ni siquiera Roma alcanzó a tener tal gloria que tuvo Babilonia. Los medo-persas destruyeron este reino. Darío era la persona más importante en el mundo. Era el gobernador, era el rey más importante de todo el mundo.
era el que tenía más poder. Pero el profeta dice, vino palabra de Jehová. El verdadero rey ha hablado a su pueblo. No importa Darío, no importa cuántos gobiernos tenga Darío, no importa cuánto poder tenga Darío. Dios ha hablado. Y cuando Dios habla, los reyes más poderosos del mundo callan. El énfasis en el primer versículo no es que Darío era rey. El énfasis en el primer versículo es que Dios habló. Es que Jehová habló. Y esto es tremendo, hermanos. Porque si usted lee su Biblia y la lee de Génesis hasta Apocalipsis, cuando Dios habla es por cosas extraordinarias. Cuando Dios se comunica con su pueblo, cuando Dios expresa su voluntad, es por cosas extraordinarias, no por cosas banales. Es por cosas que de verdad son importantes. Y Dios quiere transmitir algo muy importante al pueblo. Por lo tanto, no importa Darío, no importan los reyes, no importan los gobernadores de la tierra. Dios ha abierto su boca y ha dado palabra a Jehová. Y se nos presentan dos personajes súper importantes de Israel: Zorobabel y Josué. Déjenme contarle un poquito de Zorobabel. Zorobabel era descendiente del linaje de David. O sea, los judíos tenían cierta esperanza davídica en Zorobabel, que Zorobabel podría traer la gloria que había tenido el rey David. Era el rey legítimo para Israel. Y Darío había puesto a este rey por sobre Israel. Pero no era un rey, era un gobernador en los dominios de Darío. Pero el pueblo tenía la expectativa de que Zorobabel iba a tener el nuevo reino davídico. Aquella gloria que fue antiguamente con David, pensaban que Zorobabel la iba a traer. Y vemos también a un Josué, a un sacerdote anciano que había estado viviendo el cautiverio babilónico. Josué era un anciano ya. Josué vio como su abuelo fue asesinado por el mismo Nabucodonosor. Eso lo vemos en Segunda de Reyes también. Como el abuelo de Josué fue asesinado por Nabucodonosor. Y en ese momento Josué vivió 50 años en el imperio babilónico. Después de vivir 50 años en el imperio, en esclavitud, bajo los azotes de Babilonia, este sacerdote vuelve a Israel como sumo sacerdote de Israel. Y quedan los dos a cargo, Zorobabel y Josué. La expectativa del pueblo era grande. Estas personas nos van a llevar a una gloria mejor. Estas personas nos van a llevar a ser un país poderoso. Estas personas nos van a llevar a ser una nación grande como fuimos. ¿Pero qué ocurrió? Nada de eso. Zorobabel fue fiel a Darío. Y Josué también fue fiel a Darío. Y no instalaron el reino de Dios en Israel. Habían abandonado sus prioridades. La tierra estaba seca. La tierra estaba vacía. No llovía cerca de 3 o 4 meses en el contexto en que Ageo revela su mensaje al pueblo. Había una sequía tremenda, no había alimentos. El hambre era grande. Sin embargo, aún en la pobreza, aún en la dificultad, aún en los problemas, Dios está diciendo: ordenen sus prioridades. Ordenen sus prioridades. Lo más importante no es lo que sus ojos ven. Lo más importante es lo que yo demando. Lo más importante para el cristiano, mis hermanos, no es lo que nuestros ojos ven, no son las necesidades que nosotros vemos. Lo más importante para el cristiano debe ser obedecer la voluntad de Dios. Eso es lo más importante para el cristiano. Podemos estar pasando persecuciones, podemos estar pasando hambre, podemos estar pasando diversos problemas, pero lo más importante para el cristiano es obedecer la voluntad de Dios. Imagínense a Pablo preso, escribiendo la carta a los filipenses y dice: gozaos. Otra vez les digo, gócense, alégrense, con sus cadenas, cantando himnos en la cárcel. Lo más importante para el apóstol Pablo en la cárcel no era que estaba preso. Lo más importante para el apóstol Pablo en la cárcel era que no podía predicar la palabra de Dios.
Así debe ser nuestro celo. Así debe ser nuestra urgencia por el reino de Dios. Eso es lo que está transmitiendo Dios por medio de Ageo al pueblo de Israel. Después seguimos avanzando en el pasaje, en el versículo 2. Y dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dios ha examinado el corazón del pueblo. Su corazón y mi corazón están pesados en las manos de Dios. Dios examina la profundidad de nuestros corazones. Y Dios ha llegado a un diagnóstico del pueblo de Israel y les dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo, si usted lee Deuteronomio, lee Éxodo, Levítico, lee el Pentateuco, lee después los jueces y lee hasta el tiempo de David, Dios se refiere a su pueblo como mi pueblo, como pueblo mío, pueblo amado, nación adquirida, como algo que le pertenece a Él. Pero aquí la indignación de Dios es tan grande que dice, este pueblo, de forma despectiva, habla de este pueblo. Dice, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dios ha examinado los pensamientos y los corazones de los judíos. Y eso también ocurre con nosotros, hermanos. Dios conoce y examina nuestros corazones. Dios sabe lo que está en nuestros corazones. ¿Se acuerda del pasaje cuando el profeta dice, este pueblo solamente de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí? Nosotros podemos decir muchas cosas lindas a Dios. Podemos decir que amamos a Dios. Podemos decir que nuestra vida entera es de Dios. Podemos decir que todos nuestros bienes, podemos decir que todo le pertenece a Dios. Pero nuestros corazones están lejos de Dios. El Señor conoce eso. El Señor examina su corazón. Al Señor no se le puede mentir. Al Señor no se le puede engañar. El pueblo ha tomado malas decisiones. El pueblo ha tomado muy malas decisiones. Y ha cambiado sus prioridades. ¿No cree que un padre sería un mal padre si su prioridad no es su hijo? Si su prioridad es irse a los juegos, apostar, ir a beber con sus amigos, en vez de proveerle comida a sus hijos. ¿No cree que sea un mal padre que tiene las prioridades desordenadas? Un hijo que tiene sus padres ancianos y nunca visita a sus padres ancianos, nunca ayuda a sus padres ancianos, ¿no cree que ese hijo también tiene sus prioridades desordenadas? Cuando nosotros tenemos nuestras prioridades desordenadas, hermanos, no nos hacemos daño a nosotros mismos solamente. Dañamos al otro. Hacemos un daño profundo. Un daño que muchas veces es irremediable. Cuando nosotros tenemos nuestras prioridades desordenadas, hacemos daño y el daño trae destrucción. El daño trae dolor en el corazón. Entonces Dios nos está invitando a ordenar nuestras prioridades para con Él, para que así podamos tener una vida plena y sana delante de Él. Eso es lo que desea Dios para usted. Eso es lo que desea Dios para su vida, que usted tenga una vida plena, que usted tenga una vida alegre, una vida gozosa. ¿Y sabe por qué? Porque Dios le ama. Y porque Dios le ama, Dios ha hablado. Porque si Dios no le amara, Dios no hablaría a su pueblo. Lo dejaría morir con sus prioridades desordenadas. ¿Y qué dice? Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo ya ha dicho, no, todavía no. Todavía no es el tiempo, no están todas las cosas dispuestas para construir el templo. Hay muchos problemas. Vinieron los edomitas, nos hicieron guerra para que no construyéramos el templo. Los samaritanos nos intervinieron también en esta reconstrucción. Y después nos peleamos entre nosotros, entre los mismos judíos se pusieron a pelear en la reconstrucción del templo. Entonces vienen los gobernadores medo-persas y dicen, se detiene la construcción del templo.
se detiene. Entonces el pueblo de Israel tiene la excusa y dice, no es el tiempo de construir la casa de Dios. Construyamos nuestras casas, levantemos nuestra nación y después levantemos el templo de Dios. Pero cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿qué fue lo primero que se levantó? La presencia de Dios en medio del pueblo. Sin la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, el pueblo de Israel no hubiera cruzado el desierto. En el día, dice Éxodo, que el Señor ponía una nube sobre el pueblo. Y en la noche, por el frío del desierto, lo cubría con su calor y ponía fuego alrededor del pueblo. Eso es cuidado. ¿Por qué? Porque lo más importante para el pueblo era la presencia de Dios en medio de ellos. El templo, hermanos, no es simplemente algo físico. No es simplemente la estructura. El profeta no está hablando solamente de la estructura. El templo representaba la presencia de Dios en medio de la nación de Israel. Eso representa el templo. No solamente una estructura hermosa, es la presencia de Dios con Israel. Entonces nosotros tenemos que disponernos a la reconstrucción de este templo. Este templo que es espiritual también. Este templo que significa la presencia de Dios en medio de nosotros. Porque si la presencia de Dios está en medio de nosotros, créame que nada va a salir bien. Absolutamente nada. El Salmo 1, del 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando usted tiene sus prioridades ordenadas, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y que su hoja no cae, y que da su fruto a su tiempo. Se fija que ordenar las prioridades es muy importante. Se fija que tener las prioridades ordenadas, tener al Señor como el centro, es fructífero para nuestras vidas. Es una bendición. Cuando nosotros tenemos a Jesús como el centro de nuestras vidas, es una bendición. Y nosotros desbordaremos vida y desbordaremos alegría. El pueblo estaba pasando por sequía. Las plantaciones no estaban saliendo bien. La agricultura estaba mal. Y seguían las prioridades desordenadas. El pueblo estaba desesperado porque no había que comer. Y sin embargo tenían sus casas hermoseadas. El Señor dice, entonces, ordenen sus prioridades y vendrá la lluvia. Ordenen sus prioridades y vendrá la bendición. Ordenen sus prioridades y entonces ustedes estarán vivos. Porque solamente de Jesús, solamente del Padre, viene la vida. No de otros medios, no de nuestras fuerzas, no de nuestro trabajo. Solamente del Padre proviene la vida. Si no tenemos al Padre, no tenemos vida. Y estamos muertos. Y lo segundo, mis hermanos, versículos 3 al 4, tenemos que aprender a definir nuestras prioridades. ¿Qué dice el versículo 3 y 4? Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Dios provee instrumentos para Israel. Dios provee los medios para poder construir el templo. Dios provee personas. Y la persona en este momento que Dios ha elegido como instrumento para transmitir su mensaje y el pueblo vuelva a reconstruir el templo es el profeta Ageo. El Señor siempre se hace de instrumentos para llevar a cabo su obra. Imagínese eso, hermanos. Usted es un instrumento de Dios. Dios se ha provisto de usted, no de los ángeles, no de hechos sobrenaturales, no de milagros.
se ha provisto de usted para mover su iglesia. Jesús se provee de su pueblo. El pueblo de Dios es el instrumento de Dios para llevar adelante el reino de Dios. Dios se ha provisto de un profeta pequeño, Ageo, para poder reedificar nuevamente su casa, su templo. Dios se ha provisto de usted también, mi hermano. Dios se ha provisto de cada uno de ustedes para la reedificación de la casa de Dios. Dios se ha provisto de cada uno de ustedes para el avance del reino de Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando avanza el reino de Dios? Las tinieblas retroceden, porque el reino crece. Y las tinieblas no tienen ninguna relación con la luz. Cuando la luz avanza, cuando el reino de Cristo avanza, el reino de Satanás sigue retrocediendo. Usted es el instrumento elegido por Dios para que el reino de Dios avance en la tierra. No los ángeles, no los medios sobrenaturales, no los grandes pastores. Usted y yo hemos sido llamados para reedificar la casa de Dios. Entonces Dios muestra también su malestar ante la indiferencia del pueblo. El pueblo se ha vuelto indiferente. Cuando nosotros no tenemos las prioridades ordenadas, significa que nosotros estamos siendo indiferentes con lo importante. Y estamos prestándole mayor importancia a las cosas que no son tan trascendentales. ¿Y eso qué muestra? Un desprecio de la gloria de Dios. El templo también representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios y su gloria. Entonces el pueblo había despreciado la gloria de Dios, había despreciado la presencia de Dios, porque si el templo representaba la presencia y la gloria de Dios y no construían el templo, entonces no le importaba. No le importaba tener a Dios en su medio, no le importaba tener al Padre, no le importaba tener el Espíritu Santo en medio de ellos. ¿A usted le importa tener la presencia de Dios en su vida? ¿Usted cree que eso es lo más importante? Es lo más importante. Que Jesucristo, que el Espíritu Santo, que el Padre actúen todos los días en su vida. Nosotros estamos hablando aquí de un templo físico. Ageo está hablando de un templo físico, de una construcción de un templo. Pero hoy nosotros somos el templo de Dios. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos el templo en el que habita la presencia de Dios. ¿A usted le interesa ser un templo para el Espíritu Santo? A mí sí. Amén, sí. Yo quiero que el Espíritu Santo habite en mi vida. Que el Espíritu Santo me dé plenitud. Y esta plenitud trae alegría, y trae gozo, y trae vida. Esa debe ser nuestra prioridad. Pero cuando esta no es nuestra prioridad, entonces estamos siendo indiferentes con la presencia de Dios, con su gloria. Y peor aún, estamos siendo indiferentes a la cruz de Jesús. Esa es la gravedad. Hermanos, el tiempo es irrecuperable. El pueblo ya había perdido el tiempo. Había perdido mucho tiempo. Y ese tiempo no se puede recuperar. Eso es terrible. Por eso también la indignación de Dios. Usted puede recuperar el oro, puede recuperar los diamantes que tenga, puede recuperar los millones que tenga en el banco, pero el tiempo no se puede recuperar. El tiempo ya había sido perdido por el pueblo. Ya habían perdido mucho tiempo en la reconstrucción del templo. Y eso manifiesta la indignación de Dios, porque ellos estaban preocupados por las cosas temporales, por las cosas pasajeras. Las casas iban a ser destruidas de nuevo. Con la venida de los demás imperios, con el imperio griego y después el imperio romano, esas casas que se habían construido, casas artesonadas, dice el versículo 4, serían destruidas nuevamente. El pueblo se había preocupado por las cosas efímeras, por las cosas sin tanto valor, en vez de tener una relación íntima con Dios. Versículo 4 dice: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Los judíos tenían sus casas amobladas ya.
Yo le quiero hablar un poco del contexto, y aquí ya voy terminando. Cuando dice artesonada, quiere decir que habían sido enmaderadas con cedro. El cedro era una de las maderas más finas que existían en la tierra palestina de ese tiempo. O sea, era algo carísimo. Tener casas así era un lujo. No eran simplemente casas para vivir, eran casas de lujo, eran casas con comodidades que no era muy común tener. Dice, ustedes tienen sus casas artesonadas, tienen sus casas lujosas, pero mi casa está desierta. Mi casa está vacía, mi casa está destruida. Entonces Dios está demandando al pueblo ponerle a Él en primer lugar. ¿Se acuerda del tercer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Con todo tu ser. Eso es lo que demanda Dios de ustedes, hermanos. El problema no es el templo. El problema no es la reconstrucción del templo. El problema no es que nuestra iglesia tal vez sea pequeña. El problema es que no estamos amando a Dios. El problema es que no le estamos amando con todo nuestro ser, como nos demanda Él. Porque créame, que Él le ama con todo su ser. Dios le ama con todo su ser, con todos sus atributos, con todo su amor. Dios le ama tanto que usted lo sabe, que Él dio su Hijo. Y yo no comprendo lo que es dar un hijo. Menos comprendo que es dar al Hijo de la Trinidad, a Dios mismo, para morir por pecadores. Dios le ama de tal manera que ha dado a Jesús. Dios le ama de tal manera que le está hablando también en este momento. Y con esto termino. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Vemos a David con Natán. Y David le dice estas palabras al profeta Natán. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. David estaba durmiendo cómodamente. David tenía todos los lujos. Y él no estaba tranquilo que él teniendo todos los lujos, viviendo en una casa de cedro, el arca de Dios estaba entre cortinas, de forma humilde, de forma incluso precaria. No estaba tranquilo con eso. Había un celo por parte de David, y se lo cuenta al profeta Natán, y le cuenta después su idea de construir un templo. Hermanos, ese debe ser nuestro celo. Ese debe ser el ánimo de nuestros corazones. Ese debe ser el ánimo de su corazón. Eso es manifestar amor a Dios. Mientras yo estoy con todas mis comodidades, la casa y el reino de Dios está desierto. El Señor nos ayude para que volvamos al Padre, para que nuestro corazón vuelva al Padre, para que nuestro corazón vuelva a Cristo, porque ahí está nuestro verdadero hogar. No hay otro lugar. Podemos andar en todos los lugares del mundo, con todos los lujos, con todas las comodidades, pero el único lugar donde nuestros corazones van a reposar y van a estar en paz es en el corazón de Jesús. Volvamos a ese lugar y dispongámonos a trabajar por su iglesia, por su reino, por Jesucristo. Oremos. Dios, Padre, ¿qué podemos decir ante tu palabra, Señor? El primero que ha sido confrontado con esto soy yo, porque hemos desordenado nuestras prioridades. Hemos abandonado lo importante. Yo personalmente también he abandonado lo importante. Lo importante eres tú, Señor. Lo importante eres tú, mi Padre Celestial. Lo importante eres tú, Jesús. Dios, ayúdanos a volvernos a ti. Ayúdanos a que nuestros corazones estén encendidos por tu presencia. Ayúdanos a que nuestros corazones te deseen cada día más. Ayúdanos, Señor. Vuélvenos a ti. En el nombre de Jesús. Señor, no se trata simplemente de reconstruir murallas.
No se trata simplemente de hacer una reconstrucción física. Se trata de la reconstrucción de nuestros corazones. Se trata de la reconstrucción de nosotros mismos, que nosotros somos tu templo. Señor, haznos un templo hermoso para ti. Señor, ven a habitar nuestros corazones con tu Espíritu Santo. Habita en nosotros. Señor, ayúdanos a que tu reino avance. Señor, si no hemos puesto flojos, si nuestras prioridades están desordenadas, si lo más importante para nosotros no es tu iglesia, no es tu reino, Señor, perdónanos y vuélvenos a ti. Señor, porque aunque suene mentiroso, te amamos. No sabemos amarte bien, así que enséñanos a amarte. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.